Imagina un hombre cuya pluma desafió reyes, inspiró revoluciones y lloró por los desheredados de la tierra. Un poeta, dramaturgo y novelista que, con solo unas palabras, podía hacer temblar a los poderosos. Víctor Hugo, el genio incomprendido, amado y odiado, cuya vida fue tan épica como sus obras. ¿Quién era realmente este gigante de la literatura? Quédate porque su historia es más fascinante de lo que imaginas. Victor Mary Hugo nació el 26 de febrero de 1802 en Besançon, Francia, en el seno de una familia marcada por las tensiones políticas de la época. Su padre Léopold Hugo era un oficial del ejército napoleónico, mientras que su madre Sophie Trebuchet simpatizaba con los monárquicos. Este conflicto entre las inclinaciones políticas de sus padres dejó una huella indeleble en el joven Víctor, quien crecería en un hogar lleno de tensiones y contradicciones. Desde temprana edad, Hugo mostró un talento natural para la escritura, y su madre, a quien adoraba, lo animó a perseguir su vocación. Pero la infancia de Víctor no fue sencilla. Su familia se trasladaba constantemente debido a la carrera militar de su padre. Este estilo de vida nómada y la temprana separación de sus padres lo marcó profundamente. El joven Hugo vivió en diversas ciudades europeas, como Nápoles y Madrid, y estas experiencias tempranas le proporcionaron una visión del mundo que luego encontraríamos en sus obras más universales. A los 14 años, Hugo escribió en su diario Serez Chateaubriand o nada. Era un adolescente con una ambición descomunal. Admiraba profundamente a Francois René Chateaubriand, el gran escritor romántico, y decidió que algún día lo superaría. A los 20 años ya había publicado su primera obra, Odas y Baladas, que le valió el reconocimiento inmediato en los círculos literarios de París. Pero esto era solo el comienzo de una carrera que lo llevaría a las alturas de la gloria literaria. En 1831, con la publicación de Nuestra Señora de París, Hugo se consagró como uno de los novelistas más importantes de Francia. La novela no solo resucitó el interés por la arquitectura gótica, sino que también puso el foco en las injusticias sociales. Los personajes de Quasimodo y Esmeralda, tan bellamente trazados, representaban a los marginados y olvidados de la sociedad. En medio de este éxito, Hugo también vivió pasiones desbordadas. Se casó con Adèle Faucher en 1822, con quien tuvo 5 hijos. Sin embargo, el matrimonio pronto se vio envuelto en escándalos y traiciones. Mientras Hugo mantenía una relación amorosa con la actriz Juliette Drouet, que se convertiría en su compañera durante 50 años, su esposa tuvo su propia aventura con el crítico literario Charles-Augustin Sainte-Beuve, un amigo cercano de Hugo. El drama en su vida personal no se detuvo allí. La tragedia golpeó al escritor cuando su hija Leopoldine murió en un accidente de barco en 1843 a los 19 años. Este evento devastador lo hundió en una profunda depresión. El dolor por la pérdida de Leopoldine inspiró algunos de sus poemas más conmovedores, como Demain des Ayau, donde Hugo expresa su tristeza mientras imagina visitar la tumba de su hija. Víctor Hugo no solo fue un poeta y novelista, sino también un ferviente defensor de las causas sociales y políticas. Su fama literaria le permitió entrar en la arena política, y en 1845 fue nombrado par de Francia por el rey Luis Felipe. Al principio, Hugo apoyó la monarquía constitucional, pero con el tiempo se convirtió en un opositor ferviente de Luis Napoleón Bonaparte, especialmente tras el golpe de estado de 1851. Esto lo llevó al exilio. Hugo pasó 19 años en el exilio, primero en Bruselas y luego en las islas del Canal, en Jersey y Guernsey. Fue durante este periodo que escribió algunas de sus obras más importantes como Los Miserables, una de las novelas más influyentes de la literatura universal. A través de las historias entrelazadas de Jean Valjean, Javert y Cosette, Hugo reflexiona sobre la justicia, la redención
y la lucha de los oprimidos en una sociedad injusta. Durante su exilio en la isla de Jersey, Hugo, como muchos intelectuales de la época, se interesó por el espiritismo. Junto a su familia y amigos, celebraba sesiones espiritistas en las que supuestamente contactaban con espíritus, incluidos los de Shakespeare, Dante y Jesús. Aunque nunca admitió abiertamente haber creído en estas prácticas, las experiencias espiritistas influyeron en su pensamiento y en su visión del mundo más allá de lo visible. En 1870, tras la caída de Napoleón III, Hugo regresó a París como un héroe. La República Francesa lo recibió con los brazos abiertos, y él se dedicó a la política y a la literatura con más pasión que nunca. A pesar de su avanzada edad, Hugo seguía siendo una figura influyente y popular. En 1881, para celebrar sus 79 cumpleaños, más de 500,000 de personas desfilaron por las calles de París para rendir homenaje al escritor. Publicada en 1862, Los Miserables es sin duda la obra maestra de Víctor Hugo. La historia de Jean Valjean, un exconvicto en busca de redención, ha conmovido a generaciones de lectores en todo el mundo. La novela no es solo una reflexión sobre la injusticia social, sino también un grito de esperanza para aquellos que luchan por una vida mejor. A través de sus personajes, Hugo plasmó una visión del bien y del mal, de la ley y la misericordia, en un mundo en el que las divisiones de clases eran tan profundas como dolorosas. Aunque era un defensor de las causas sociales, Hugo también fue un hombre lleno de contradicciones. Mientras defendía los derechos de los pobres y los oprimidos, vivía en la comodidad de la clase alta. Además, a lo largo de su vida tuvo numerosos amoríos, lo que lo convirtió en una figura a veces criticada por su doble moral. Sin embargo, su genio literario siempre prevaleció sobre sus defectos personales. El 22 de mayo de 1885, Víctor Hugo falleció a los 83 años en su residencia de París. Su muerte fue un acontecimiento nacional. Más de 2 millones de personas asistieron a su funeral, una despedida sin precedentes en la historia de Francia. El cuerpo de Hugo fue llevado en procesión desde su casa hasta el Arco del Triunfo, antes de ser enterrado en el Panteón de París, junto a los grandes héroes de la nación. Su tumba, sencilla en comparación con la grandeza de su vida y obra, es visitada por miles de personas cada año. Hugo dejó un legado imborrable no solo en la literatura, sino también en la lucha por la justicia social. Sus palabras siguen resonando, como un eco a través del tiempo, recordándonos que la verdadera grandeza reside en aquellos que alzan su voz por los que no pueden hacerlo. Víctor Hugo fue mucho más que un escritor. Fue un faro de esperanza en tiempos oscuros. Un hombre que vivió y murió con la convicción de que las personas tienen el poder de cambiar el mundo. Y aunque su vida estuvo llena de tragedias, escándalos y contradicciones, su legado es innegable. El mundo es un lugar mejor porque Víctor Hugo lo habitó, y sus obras siguen inspirando a aquellos que buscan justicia, amor y redención.